En los días que Augusto era emperador de Roma, se decretó que se hiciera un censo en todo el Imperio Romano. Como José era descendiente del rey David, tuvo que ir a Belén de Judea, el antiguo hogar de David. Viajó hacia allí desde la aldea de Nazaret de Galilea. Llevó consigo a María, su prometida, cuyo embarazo ya estaba avanzado. Unos meses antes, Dios envió al ángel Gabriel a Nazaret, una aldea de Galilea, a la casa de María. Gabriel se le apareció y saludándola le dijo: «El Señor está contigo». Confusa y perturbada, María trató de pensar lo que el ángel quería decir. «No tengas miedo, María», le dijo el ángel, «porque has hallado el favor de Dios. Concebirás y darás a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús. Él será muy grande, y lo llamarán Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de su antepasado David, y reinará sobre Israel para siempre. Su reino no tendrá fin». Mientras estaban en Belén, llegó el momento para que naciera el bebé. María dio a luz a su primer hijo, un varón. Lo envolvió en tiras de tela y lo acostó en un pesebre, porque no había alojamiento disponible para ellos. Esa noche había unos pastores en los campos cercanos que estaban cuidando sus rebaños de ovejas. De repente apareció entre ellos un ángel, y el resplandor de la gloria de Dios los rodeó. Los pastores estaban aterrados. «No tengan miedo. El Mesías, el Señor, ha nacido hoy en Belén, la ciudad de David, y lo reconocerán por la siguiente señal. Encontrarán a un niño envuelto en tiras de tela, acostado en un pesebre». De pronto se unió a ese ángel una inmensa multitud, los ejércitos celestiales que alababan a Dios y decían: «Gloria a Dios en el cielo más alto y paz en la tierra para aquellos en quienes Dios se complace». Esta historia la hemos escuchado muchas veces. Para algunos, ese niño que nació en Belén es Dios mismo. Para otros, es un profeta, para otros un maestro. Yo quiero contarte a través de mi historia quién es ese niño que nació en Belén. Mis navidades fueron siempre felices, encuentros de familia. Tengo recuerdos de una infancia normal, es decir, tuve todo lo que un niño puede querer. Mis padres siempre me inculcaron valores importantes. Yo no recuerdo haber tenido problemas durante la infancia. Terminé bien la escuela primaria, el colegio secundario, comencé la facultad. Desde chica siempre dije que quería ser doctora y aún hoy no me cabe otra cosa que ser doctora. Es decir, que siempre he ido cumpliendo con todas las etapas y las metas que me he propuesto con perseverancia y con esfuerzo, pero poniéndome a mí como el centro de mi vida. Terminamos la facultad con Armando, nos casamos, tuvimos 2 hijos y después de 17 años de casados comenzamos a distanciarnos, cada uno haciendo la suya hasta que llegó el momento de la separación. Los dos formamos nuevas parejas y parecía que todo estaba perfecto. En el año 2008 nuestra hija comenzó con problemas de adicción.
Ahí comenzó nuestra desesperación y nuestra búsqueda. Recurrimos a todo lo humanamente posible, psiquiatras, psicólogos, internaciones, pero no había manera de ayudarla a salir. En ese momento, a Armando lo invitaron a asistir a la iglesia. Él llevó a mi hija y comenzaron a leer la Biblia, a escuchar la palabra del Señor, y me ofrecieron a mí que los acompañara. Él me comentaba que había tenido un encuentro con Dios, y yo sentía que en él algo había cambiado. Como me sentía muerta por dentro, con una gran depresión, comencé a asistir a la iglesia y a escuchar la palabra de Dios. Y me di cuenta que toda mi vida le había dado la espalda a Dios, que lo había desobedecido y que por mi desobediencia merecía un castigo. Pero también aprendí y entendí que Dios me ama, que Dios nos ama y que a pesar que lo hayamos desobedecido y que merezcamos un castigo por nuestras faltas, Él mandó a su Hijo Jesucristo a morir en la cruz para pagar ese castigo. Ahí me di cuenta que yo, por mí misma, no podía hacer más nada, que tenía que dejar que el Señor tomara el control de mi vida. Y le dije: Señor, te entrego el control de mi vida. Y fue a partir de ese momento en que me sentí aliviada, empecé a descansar, pude encontrar una esperanza de saber que mis pecados serían perdonados y que pasaría a la eternidad con Dios en el cielo. Pude ver a un Dios viviente que estaba ayudando a mi hija, que fue recuperándose. Con respecto a Armando y a mí, entendimos que debíamos estar juntos, que debíamos perdonarnos. Eso nos enseñó el Señor. A través de Él pudimos hacerlo y renovamos nuestros votos matrimoniales delante de Dios. Cuando dejé que Jesús guiara mi vida, pude entender la obra completa. La Navidad es más que solo un bebé, que aquel niño de Belén era el Hijo de Dios. Nació como un bebé pequeño, nada más, como uno entre tantos que a la vida nacen ya. No ocurrió nada más, era un niño. Nació y ninguno preguntó si de mayor él tendría gran poder para sanar, si andaría por el mar. Era un niño. Nació y ninguno preguntó si iba a morir, si la gente algún día lo iba a odiar, si sería el Redentor, si traería libertad. ¿Quién pensó que aquel niñito moriría en la cruz, trayendo a nuestro mundo nueva aurora de luz y una nueva vida y una oportunidad de llegar al Padre una vez más? ¿Quién pensó que al tercer día iba a resucitar, batiendo al infierno y a la muerte fatal, abriendo nuevos tiempos de felicidad por amor a ti? Pero no todo es de película. En el año 2012 se me diagnosticó cáncer de mama. Fue algo que me afectó, pero lo he vivido totalmente diferente
a como he vivido otras cosas malas en mi vida. Cuando me tuve que operar, confiaba que estaba todo en las manos del Señor. No me preguntaba por qué me pasa esto ahora después de lo que he sufrido. No lo vi como un castigo. Sabía que Dios tendría algún propósito, tal vez que entienda más el sufrimiento para acompañar a mis pacientes. Pasé la quimio y radioterapia y ahora estoy en carrera de nuevo y feliz. Y el Señor me demuestra su amor cada día, de muchas maneras. Realmente es maravilloso volver al trabajo. Todo esto que a mí me ha pasado quiero compartirlo. Pueden ser muy grandes los problemas de soledad, de adicciones, depresión, económicos, lo que se nos ocurra. Pero si dejas a Dios tomar el control de tu vida, todo se hace más llevadero, todo tiene un propósito y todo se vive de una manera diferente. En Navidad recordamos que Dios demostró su amor por nosotros, enviando a su Hijo Jesús a nacer en un pesebre y a morir en la cruz para que todos aquellos que ponen su confianza en Él tengan una vida nueva. Ese es el verdadero sentido de la Navidad.